Buenas noches, queridos hermanos. Con el favor de Dios, esta noche vamos a continuar con las enseñanzas catequéticas. La vez pasada nos quedamos en el numeral 1336 del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del sacramento de la comunión. Y como les comenté la vez pasada, pues va a ser una explicación larga, porque al hablar de la comunión, forzosamente tenemos que hablar de la misa, de la Santa Eucaristía. Pero bueno, antes de comenzar, pues pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente bajo un mismo Espíritu y que gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, comenzamos en el numeral 1337, que dice así el Catecismo de la Iglesia Católica. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca más de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Bueno, vemos que el Señor el Jueves Santo instituye la Sagrada Eucaristía, inicia la Santa Misa, como la conocemos, pero también muy importante porque ese día Él instituye el nuevo sacerdocio de esta nueva alianza. Recordemos que la antigua alianza tenían sus sacerdotes, ¿verdad? Eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes que hacían sacrificios de corderos, etcétera, etcétera. Esos quedaron abolidos con la muerte de Cristo. El antiguo culto pues quedó terminado y empieza el nuevo culto, que es la Santa Eucaristía. Y ese día Él instituye a los sacerdotes: haced esto en conmemoración mía. Y recordemos, muy importante, hermanos, que muchos piensan que cuando el Señor dice las palabras hagan esto en conmemoración mía, la gente piensa que es como una memoria, como un recuerdo para que nos acordemos de ese suceso. Pero no. En el Levítico hay un sacrificio que se llama sacrificio conmemorativo. Que, bueno, ¿qué tenía de especial ese sacrificio? Había bastantes sacrificios. Había el sacrificio de holocausto, donde la víctima, el cordero, el novillo o lo que fueran a ofrecer, pues era solo para Dios y se quemaba todo, se consumía, nadie lo tocaba. Había sacrificios donde solamente el sacerdote podía comer, y había sacrificios donde solamente los que ofrecen la víctima comen, el sacerdote no come. El sacrificio de conmemoración es aquella víctima que primero come el sacerdote y luego comen los que lo ofrecen. Y si tú ves, hermano, hermana, en la Santa Eucaristía, en la misa, el primero que come el cuerpo de Cristo es el sacerdote ministerial. Muy importante, por favor, acuérdate, tú y yo somos sacerdotes. Por nuestro bautismo somos el pueblo sacerdotal de Dios, pero Él eligió unos sacerdotes ministeriales. Entonces el sacerdote ministerial es el que come a la víctima y luego pues nos la ofrece a nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos eso porque el Señor así lo mandó. Por eso también vamos a hablar más adelante del sacramento del orden sacerdotal,
que bueno, nace precisamente del Jueves Santo, ¿no? De la Cena Pascual, donde les dice: hagan esto en conmemoración mía. Entonces, bueno, dice también que era sobre todo el primer día de la semana. Eso dice el numeral 1343. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Ojo con esto, el primer día de la semana. ¿Por qué les hago hincapié en este primer día de la semana? Porque nosotros los cristianos, acuérdense, cristianos católicos, porque los cristianos originales somos nosotros, pues nos reunimos, ¿verdad?, a rendir el culto, a rendir la adoración a Dios el domingo. Los que se dicen llamar cristianos, pero que son adventistas, que son bautistas, ellos dicen: no, es que vamos a reunirnos el sábado. No, hermano, el sábado era el día para la antigua alianza. Para la nueva alianza es el domingo. Y dice Hechos 27: el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan, la Santa Misa. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea, el primer día de la semana, llámese domingo, se reunían ¿a qué? A la fracción del pan, a la Santa Eucaristía. Nosotros nos reunimos ese día porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, resucitó el domingo. Y a partir de ahí, la iglesia entendió que el nuevo culto de la nueva alianza se trasladaba al domingo. Y dice también muy importante, domingo quiere decir día del Señor. Dominic, que es Señor, Dei, domingo, es día del Señor. Dice también: desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. La Santa Eucaristía es el centro de la iglesia. De hecho, el sacerdote ministerial dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y efectivamente, hermano, hermana que me escuchas, porque sin la Eucaristía no hay sacramentos, sin la Eucaristía no hay iglesia. Cristo le deja a su esposa ese tesoro que es la Eucaristía. Nadie más tiene la Eucaristía más que la iglesia católica. ¿Por qué? Porque solamente en la iglesia católica, que es la única que existe, pues el Señor dejó este mandato: hagan esto en conmemoración mía. Y bueno, nosotros somos los únicos, también porque los únicos sacerdocios de la nueva alianza pues está en la iglesia católica. No se lo dejó a ningún pastor, no se lo dejó a nadie. Un pastor puede ser muy bueno y santo, pero no puede consagrar, no tiene la potestad para pues convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como también en la antigua alianza, ninguna persona de cualquier tribu podía ser sacerdote, por muy bueno y santo que fuera. Solamente tenía que ser de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Igual en la nueva alianza, no cualquiera puede ser pastor de la iglesia, que tenga el poder de la transustanciación. Solamente el sacerdote ministerial. Dice también en el numeral 1345: desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística.
Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe en el año 155 de nuestra era para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Dice San Justino Mártir: el día que se llama del sol, el día del sol, que en inglés está mejor explicado, Sunday, día del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de la palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Esa es la liturgia de la palabra. El Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, y luego sigue la homilía. Y los evangelios ahora, pero anteriormente lo que decía: seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado, bautizado, y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de la paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos, él tributa alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones de que Él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo: amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. Eso lo dijo San Justino Mártir, padre de la iglesia, en el año 155 de nuestra era. Vean ustedes cómo la misa está descrita ahí. Eso no lo puede decir nadie. Eso solamente la Iglesia Católica puede decirlo. Históricamente, vean que venimos de los apóstoles y celebramos la liturgia invariablemente igual desde sus inicios hasta el día de hoy. Dice numeral 1346: la liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica: la reunión, la liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal. ¿Okay? La liturgia de la palabra comienza, dice, desde las lecturas, seguida de la homilía, y termina con la oración universal, que es la oración de los fieles. Por eso también antes de la oración de los fieles, pues se proclama el credo. El credo. Nosotros proclamamos firmemente que nosotros creemos lo que la Iglesia cree por más de esos 2000 años. Luego viene la liturgia eucarística, que empieza con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias y la comunión. Entonces, la misa se compone de dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística.
eucarística. Dice también que bueno, nosotros tenemos que tener una parte activa en la celebración, en la misa. No solamente a oír misa, sino a participar en la misa, de esa fiesta del Señor. Porque nosotros vamos a adorar a Dios. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y somos piedras vivas. Tenemos que participar activamente en la celebración. Cada uno a su manera, los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación. Nosotros participamos en la Eucaristía a través, como dice el Catecismo, a través del amén, a través de los cantos, ¿verdad? Tenemos que cantar junto con el coro. El coro no está cantando para nosotros, el coro está cantando para Dios, y nosotros tenemos que unirnos al coro y a los ángeles a cantar alabanzas a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Santificador. Entonces nosotros tenemos que participar respondiendo con el salmo, la antífona que tenemos que responder, participar de forma activa en la Santa Eucaristía. Dice también el Catecismo, liturgia de la palabra, numeral 1349, comprende los escritos de los profetas, es decir, Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es, palabra de Dios, y a ponerla en práctica, no solamente escucharla, a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino, que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Bien, hermanos, entonces el ofertorio es bastante interesante porque nosotros ofrecemos pan y vino como Melquisedec, pero nuestro Señor Jesucristo, a través de su ministro que actúa en persona Christi, pues va a hacer las palabras consagratorias con ayuda del Espíritu Santo para que ese pan se convierta en cuerpo y el vino se convierta en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, junto con el pan y el vino, para la Eucaristía, los cristianos presentaron también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Entonces nosotros pues tenemos que ofrecer no solamente el pan y el vino, sino también pues nuestro ser, nuestras intenciones, oraciones, proyectos, nuestra semana. Todo tenemos que ofrecerlo en el ofertorio, ¿verdad? Para que el Señor lo acepte
Y nosotros pues, claro, la iglesia está en el mundo, censal del mundo, y necesita nuestra ayuda económica. Entonces, no hay dinero que pague un sacramento, no hay dinero que pague la Eucaristía, pero uno tiene que ser generoso porque nuestra madre nos necesita nuestra colaboración económica, pues para pagar la renta, la luz, evangelización, etcétera, etcétera. Entonces, seamos generosos con nuestra madre iglesia, porque todo es para nuestra salvación. No tiene precio la salvación, y la iglesia pues nos santifica a nosotros, tenemos que apoyarla. Aparte que es un mandamiento, ¿no?, de la ley de la iglesia, pues ayudarla en sus necesidades. Entonces yo los invito, hermanos, en los ofertorios, pues seamos generosos. Dios nos da, y la Biblia dice que el Señor bendice al que da con alegría. Usted sabe que la iglesia católica pues no nos obliga a dar un diezmo específico, pero sí, también está muy mal llamada limosna, no se debe decir limosna, es una ofrenda. Es una ofrenda que usted pues ofrece a Dios, ofrece a la iglesia, pues para la misma ayuda de la parroquia, ¿no?, la misma ayuda de la iglesia. Pero es lo que usted pueda. A mí me quedó muy grabada unas palabras de mi sacerdote, que él decía que nosotros tenemos que ofrecer nuestros tiempo, talento y tesoro. Tiempo, talento y tesoro. Si tú no tienes dinero, hermano, pues ofrece tu tiempo para arreglar la iglesia, para ver en qué puedes ayudar, para darte a tus hermanos en necesidad. No tienes tiempo ni dinero, bueno, pero tienes un talento que dar. Muchos cantan muy precioso, pero se lo guardan para ellos. Muchos pueden proclamar la palabra de Dios, pero no se atreven. Muchos pueden cuidar la iglesia. Hay diferentes talentos. La iglesia necesita de tus dones y talentos para pues construir el reino de Dios. Y el ofertorio, piénsalo, hermano, es parte de. Si no tienes tiempo, ofrece tu tiempo y tu talento, tu tesoro, ayudar económicamente. Pero hay que ayudar en lo que se pueda. Involúcrense en sus parroquias para que ustedes pues den testimonio de ser buenos cristianos, y la iglesia necesita de mucha ayuda en esos tiempos que está la oscuridad triunfando, que el mal está triunfando, porque los buenos se quedan callados, porque los cristianos no se involucran, porque los cristianos solamente se conforman con ir a misa, a oír misa, ni siquiera a participar. Y eso sí van, porque muchos no van. Y los pocos que van pues se conforman con eso, no se forman, no oran, no se involucran, y el mal sigue avanzando, desgraciadamente. Entonces necesitamos, hermanos, más que nunca involucrarnos en nuestras parroquias, en los eventos, en los retiros, para que el bien pues siga obrando. No es que el mal tenga más poder que el bien, sino que muchas veces nuestra condición de seres humanos, nuestra condición pues de quedarnos quietos, es mejor, más cómodo hablar que actuar, y tenemos que actuar. Si el mal avanza es porque nosotros nos hemos quedado estancados. Da tristeza de que nos estemos peleando entre nosotros mismos en las parroquias, o con otros hermanos no católicos que creen en Cristo. Bueno, ya creen en Cristo, luchemos para combatir ese mal. Unámonos en oración, unámonos para combatir ese mal que está avanzando. Nosotros
tenemos que involucrarnos, hermanos, en estudio bíblico, en formación, porque también el mal muchas veces está dentro de la iglesia. Muchas veces el mal no te quiere dejar avanzar, pero con el favor de Dios, pues tenemos que, nosotros católicos, tenemos que despertar, tenemos que pasar un seminario de vida en el Espíritu para recibir la efusión del Espíritu Santo, o ir a un retiro para tener un encuentro personal con el Señor, y así poder, pues nosotros despertar y hacerle frente al mal de nuestros tiempos, así como lo hizo Pablo, así como lo hicieron los primeros cristianos, los mártires. Tenemos nosotros que, pues, despertar en el nombre de Jesús y ser católicos, no por tradición, sino por convicción. Entonces, hermanos, yo los invito a que tengan una comunidad, que no sean solamente calientabancas, que no solamente vayan a la iglesia y se conformen con estar sentados 40 minutos y después pues retirarnos muy cómodamente de mi casa y que el mundo ruede. No, tenemos que seguir con el favor del Señor, asistir a la Santa Eucaristía para tomar las gracias necesarias, porque lo dijo Él en su palabra: sin mí nada pueden hacer. Hermanos, yo creo que hasta aquí los dejo, no los quiero aburrir tanto. Nos quedamos en el numeral 1351 del Catecismo y seguiremos con el favor de Dios en el próximo video. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, me los guarde, que la Virgen Santísima los proteja, los acompañe siempre. Y bueno, culminemos este video con una pequeña oración. Gracias te doy, Señor, gracias, Padre Santo. Te pido por todas las personas que miran este video, Señor, para que tú los protejas con tu sangre preciosa, para que tú, Señor, los lleves de la mano a un encuentro personal contigo y podamos renovar tu iglesia en tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, porque lo dice tu palabra: la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Te pedimos por más trabajadores de tu viña. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros, fortalécenos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, para que nuestras familias puedan ser evangelizadas, para que las personas que nos rodean pues también puedan escuchar tu palabra y podamos todos juntos, como una sola carne, como un solo cuerpo, dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza a quien nos la pregunte. Gracias, Señor, por este día, gracias por la vida, por la salud. Y Padre mío, te pido por tu iglesia, por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes, diáconos y por todos nosotros los laicos, Señor, para que día a día tú nos des con tu gracia, Señor, y aumenta nuestros dones del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santísimo. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que los bendiga, hermanos.